¿Qué tal, compañeros? Saludos nuevamente. El día de hoy vamos a ver un tema muy especial en el curso de Ciencias Sociales. Como bien les había comentado, la historia de Guatemala pues, es muy larga y para hacer un estudio de esta historia pues nos llevaría mucho tiempo. Por lo tanto, pues en esta ocasión he tratado de resumir esta historia contándoles acerca de 10 hechos históricos que han marcado la historia de nuestra Guatemala. 10 hechos muy importantes que todo guatemalteco y guatemalteca debería de conocer. Vamos a empezar hablando acerca de, primeramente, pues desde dónde viene la historia de nuestra Guatemala. Antes de la llegada de los españoles, que es ahí donde vamos a partir, habían existido personas, los mayas. Los mayas habían ocupado el territorio de Guatemala, sin embargo, pues era una cultura que ya estaba decayendo, ya estaba pues en su punto muy bajo, habían perdido mucho poder, mucho territorio y en fin, muchas cosas. Muy bien, empecemos entonces. Número uno, la llegada de los españoles a Guatemala en 1524. Muy bien, si nos damos cuenta, está llegando un señor acá y justamente ese señor es Cristóbal Colón. Cristóbal Colón había hecho un viaje pensando que quería llegar a la India en una ruta más rápida y tomó pues exactamente una ruta diferente a la que había tomado antes. Sin embargo, él llegó a una tierra nueva sin saber a dónde llegaba, pues él llegó a las tierras americanas. Y acá vemos a Cristóbal Colón, lo vemos pues llegar a las tierras y no sabía a dónde había llegado. Entonces, desde acá nosotros empezamos pues ya a formar parte de una historia nueva, tanto para España como para nuestra tierra Guatemala. En 1524 pues llegaron específicamente el señor Pedro de Alvarado para conquistar a nuestra Guatemala. El pueblo que vivía en ese entonces era un pueblo pues un poco menos avanzado que el pueblo español. Por eso es que perdimos esa guerra y con este acontecimiento comenzó pues una larga historia para el pueblo de Guatemala, una historia llena de esclavitud porque las personas que vivían aquí pues fueron sometidas a esclavitud de parte de los españoles. Ellos pues se aprovechaban de nuestra gente, los esclavizaban y los ponían a trabajar sin pagarles. Por lo tanto, esta historia pues es aquí donde comienza una nueva historia para Guatemala, llena de esclavitud, de trabajo, mucho trabajo y mucha explotación. Pasemos a una siguiente historia, un nuevo acontecimiento que se dio en nuestra Guatemala. Durante muchos años, varios personajes intentaron independizar a Guatemala de España, pero no fue hasta el año 1821 donde un personaje muy ilustre en ese momento, don Gabino Gainza, logró juntamente con varios personajes más en ese momento lograr la independencia de Guatemala de España. Durante muchos años ellos intentaron, y por fin lograron la independencia de nuestra Guatemala. Este señor logró en este año, en 1821, específicamente un 15 de septiembre. Desde ahí viene, miren, desde ahí viene este día festivo para nuestra Guatemala. 15 de septiembre de 1821 lograron firmar el acta de la independencia. Con esto entonces empezó otra nueva historia de nuestra Guatemala. Aquí empieza pues un nuevo paso para nuestra Guatemala, donde las personas pues ya no eran explotadas, donde ya no eran esclavizadas por parte de los españoles, sino que ya formamos parte de Guatemala. En este caso las personas pues llegan a ser más libres y aunque de poquito en poquito pues llegaron a poder tener tierras, a poder tener diferentes actividades económicas, pero en un grado muy pequeño, muy poquito, muy escaso. Sin embargo, pues con esto yo pienso que ya pues llegó a ver un avance en cuanto a la historia de nuestra Guatemala con la independencia. Años después, específicamente pues 3 años, México era un imperio muy grande. Desde principios de la independencia de México, ellos empezaron a adquirir mucho poder. Por lo tanto, lograron convencer en ese momento al presidente, logró convencer a todos los miembros de Centroamérica, los países miembros, en este caso, hablemos de Guatemala, el señor Iturbide, que era el presidente de México en ese entonces, logró convencer a varias personas de Guatemala para que lograran anexar, es decir, juntar a Guatemala a tierras mexicanas. ¿Se imaginan? Hubiéramos sido mexicanos de no ser por otras personas que estaban en contra.
varias personas se opusieron. Entonces empezó a haber una lucha de parte de los que estaban a favor y de los que estaban en contra. Lograron, pues, lograron impedir que Guatemala formara parte de México. Esto también es muy importante ver y reconocerlo en la historia de Guatemala porque también marcó la historia de nuestro país. Varias tierras de Guatemala fueron expropiadas, es decir, México se quedó con varias tierras de Guatemala. Sin embargo, pues se logró impedir este hecho, por lo tanto, pues no llegamos a formar parte de México. Por algunos años nada más, sí, pero se logró separar Guatemala del país de México. 3 años después, hablemos de otro acontecimiento muy importante, la República Federal de Centroamérica, en 1824, un señor llamado Francisco Morazán intentó, por este lado, en este caso, intentó unificar todos los países de Centroamérica. Hablemos principalmente del país de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 5 países específicamente intentaron formar un solo país, por decirlo de esta forma, donde pues habría un solo sistema económico, un sistema político. Sin embargo, pues muchas personas, al igual que la anexión a México, muchas personas estaban en contra. Por lo tanto, no se logró a unificar todos estos países. Sí se pudo por varios años, pero lograron independizar a cada uno de los países. En este hecho histórico, en este momento de la historia, surgió o se fundó un 6º estado, que es el estado de Los Altos, con su capital en la ciudad de Quetzaltenango. ¿Se imaginan? Un país dentro del país de Guatemala se iba a formar un nuevo país. Ellos ya tenían su propia moneda, tenían su sistema político y tenían sus representantes. En este caso tenían su presidente, pero ahí por diferencias políticas de un señor que se llama Rafael Carrera, se logró impedir que este estado de Los Altos, con sede en la ciudad de Quetzaltenango, se disolvió. Se acabó, por lo tanto, pues Quetzaltenango volvió a formar parte del país de Guatemala. Años después, en el año 1871, aparecieron 2 personajes que nosotros vemos a diario. Los vemos en los billetes de 5 quetzales y de 10 quetzales. Hablamos del general Miguel García Granados y de Justo Rufino Barrios. 2 personajes muy importantes en este año, en el año 1871, donde comenzó un movimiento que se llama Reforma Liberal, donde estos personajes vieron de que durante varios años los políticos, los presidentes y principalmente pues, las personas que tenían mucho dinero se aprovechaban de los pobres. Entonces vinieron estos 2 personajes y lograron un movimiento para poder acabar con esa esclavitud, esa pobreza. Entonces en este año se lograron varios avances en cuanto a lo económico. Varias personas pues lograron a producir sus propias tierras, hablemos de maíz, pero principalmente el café fue el producto principal de Guatemala durante esta época, durante este movimiento. Y pues mencionamos aquí principalmente a Justo Rufino Barrios y a Miguel García Granados, 2 personajes que lograron realizar ese movimiento. Con ello Guatemala pues fue saliendo poco a poco de la pobreza, fue saliendo poco a poco de la esclavitud y las personas empezaban a tener una participación más amplia en cuanto a lo económico, a la educación, a salud y a lo político de nuestro país. Y por eso pues es importante mencionar este acontecimiento también, porque pues cada uno de los que estamos mencionando lograron pues hacer cambios diferentes en nuestro país, no solo a nivel político, sino a nivel económico, a salud y a educación. Muy bien, después de este movimiento que se dio en 1871, pasan específicamente pues 29 años. En el año 1901 aparece una compañía estadounidense llamada United Fruit Company. ¿Qué viene a hacer esta compañía aquí en Guatemala? Mire, se apropió de varias partes del territorio nacional. El presidente, en este caso Rafael Cabrera, era pues el que estaba al mando durante esos años. Por cierto, pues estuvo al mando de la presidencia durante 34 años. Este personaje logró darle varias tierras a la United Fruit Company, una empresa bananera de los Estados Unidos. Esta empresa tenía varias tierras en su propiedad, sin embargo, eran tierras que no producían.
era una gran cantidad de terreno que tenía ahí nada más. Entonces, esta compañía logró adueñarse de varias extensiones de terrenos de Guatemala y fue una de las principales empresas económicas del país durante estos años, sí. Sin embargo, pues era una empresa que impedía o que evitaba, en este caso, pues pagar impuestos, hacía todo lo posible pues para quedarse con las ganancias y a las personas que empleaba, en ese caso los guatemaltecos, los pagaban muy poco. Generaban pues muy poco ingresos y con eso pues ellos no podían pues, tener un nivel de vida pues adecuado o tener ahí sí que varias metas, varios sueños, por decir una casa. Era muy difícil lograr algo durante la estadía de esta empresa en nuestra Guatemala. Ahora hablemos de otro acontecimiento que es conmemorado aquí en nuestra Guatemala. Hablemos de la revolución del 20 de octubre de 1944. Antes de esta época, antes de esta fecha, existía un presidente llamado Jorge Ubico, era dictador, que estuvo al mando durante 14 años. Era pues un personaje que sometía a las personas, que los empleaba así, sin embargo pues no les pagaba bien. Había pues mucha injusticia en cuanto a educación, a salud, a la parte económica y pues no hablemos de lo político, pues era un personaje que quería, que estaba en el poder y pues quería hacer como él quería, que las cosas se hicieran como él quería. Ante estas injusticias, las personas se juntaron durante estos años, en 1944, para pues lograr derrocar al presidente Jorge Ubico. Lograron pues que él renunciara al cargo, quedando pues un personaje llamado Federico Ponce Bailes. Este personaje estuvo en el poder durante unos días nada más. Sin embargo, hacía lo mismo que Jorge Ubico hacía. Era, pues quería seguir los pasos, quería ser un dictador también. Ante esta injusticia, vinieron varias personas, lograron crear un movimiento, logrando pues derrocar a este presidente de manera de que ellos querían de que las elecciones pues fueran democráticamente, donde las personas podían elegir y votar por el presidente que ellos querían que representara al país. Gracias a este movimiento, durante 10 años en Guatemala hubo un avance en cuanto a economía, en cuanto a pues educación, principalmente educación y salud. Este avance pues se logró en manos de dos personajes muy ilustres, dos presidentes. El primero pues es el doctor Juan José Arévalo, que fue electo democráticamente en 1945. Estuvo en el poder durante 6 años, siendo pues en este caso Jacobo Arbenz Guzmán su sucesor, que él estuvo pues también durante unos años hasta que Estados Unidos pues lograra juntamente con el FBI derrocar a este presidente. ¿Por qué? Porque estos personajes, estos presidentes lograron expropiarle o quitarle la tierra a la United Fruit Company, varias tierras, lograron quitárselos. ¿Qué hicieron con estas tierras? El presidente, principalmente Jacobo Arbenz Guzmán, logró quitarle varias extensiones de tierra a la empresa norteamericana y la repartió entre los campesinos, la repartió entre las personas pobres de nuestra Guatemala. ¿Para qué? Para que ellos empezaran a producir, para que ellos empezaran también a ser productores de café, de banano, de plátano, de maíz y de varias cosas más. Con esto se logró un avance en cuanto a la agricultura en nuestra Guatemala y pues con ello pues llegaron varios beneficios económicos. Con esto, por esta acción, los Estados Unidos pues no quería que Guatemala sobresaliera, por ello lograron pues juntamente con el FBI derrocar a Jacobo Arbenz Guzmán de la presidencia y con ello pues Guatemala empieza a retroceder nuevamente. Muy bien, ahora veamos a estas personas. ¿Qué estarán haciendo? ¿Por qué están armados? Después de la revolución de Guatemala en 1944, después de que hubo un avance, ya les mencioné lo que hizo los Estados Unidos juntamente con el FBI, vienen ahora varios militares, generales, soldados militares a querer ocupar la presidencia mediante golpes de estado. Con estas acciones, en 1960 inicia un conflicto, que este es un hecho también que se dio en Guatemala, el conflicto armado interno en Guatemala. Inicia
en 1960, que se extendió durante 36 años hasta 1996, dejando aproximadamente 250.000 personas fallecidas o desaparecidas. ¿Se imaginan? Toda esa cantidad de personas fueron pues masacradas principalmente a manos del ejército de Guatemala. En este caso hablemos principalmente de la URNG, un movimiento pues revolucionario que pretendía defender los derechos de las personas, de los civiles, principalmente de los indígenas. Pretendían defender a toda costa. Por eso sí hemos escuchado, si usted le pregunta a su abuelito, hemos escuchado de los guerrilleros. Es un grupo que se dio para defender a nuestra Guatemala de manos del Estado de Guatemala. ¿Por qué el Estado quería hacerle daño a su gente? ¿Por qué? Por los intereses políticos. Los militares querían llegar a toda costa a la presidencia, por lo tanto, pues no había un respeto hacia los derechos humanos, hacia la gente, hacia la dignidad de las personas. No había ningún respeto. Por lo tanto, pues esta guerra se extendió durante 36 años, ¿se imaginan? Pregúntele a mamá, a papá, a los abuelos. Miren, ellos sufrieron o vivieron de esta guerra por varios años. ¿Cómo? Escondiéndose de las personas, de los guerrilleros por una parte y del ejército por otra parte. Era una situación muy, muy triste. Y se acuerdan ustedes, hemos visto una película, a través de esta película se cuenta más o menos la realidad que vivieron las personas en esa época. Es una realidad muy triste, sí. Sin embargo, pues marcó la historia de nuestra Guatemala para que se diera otro hecho muy importante. Más tardecito vamos a hablar de este acontecimiento. Muy bien, ahora vemos la bandera de nuestra Guatemala ondear aquí enfrente de una multitud. ¿Por qué será? Ante los hechos que ocurrían durante esa época, varias personas no estaban de acuerdo, que solo había militares en la presidencia, habían generales. Por ello, en 1985 se logra realizar pues varios movimientos de manera de que lograran pues reformar la constitución política de la República de Guatemala, y con ello en 1985 inicia una época democrática. Justamente en estos años empezaron pues a la gente a votar democráticamente para elegir a un presidente que los iba a representar, y con ello pues llegó el primer presidente civil, es decir, ya no eran militares, eran personas con diferentes cargos. Hablemos de abogados, doctores, diferentes profesiones, pero ya no eran militares las personas que llegaban a la presidencia. Por lo tanto, Guatemala empieza pues a tener una época democrática. Desde entonces pues hasta ahora en nuestros días los procesos electorales se realizan democráticamente, donde las personas van y eligen a sus representantes. Ahora veamos acá, ¿qué estarán haciendo estos señores? Están sentados, uno está firmando, dos más están viendo y una señora. Pensemos, ¿qué estarán haciendo? Muy bien, déjenme les digo, en el año 1996, un 27 de diciembre de ese año, se lograron firmar los acuerdos de paz. ¿Qué quiero decir con eso? De que Guatemala por fin terminó la guerra. ¿Se acuerdan del conflicto armado interno de Guatemala, que empezó desde el año 1960? Logrando pues llegar a un acuerdo entre la URNG y el Estado de Guatemala en este año de 1996. Con ello se pretendía pues ya reconocer los derechos humanos, reconocer la dignidad de las personas y empezar pues un proceso de paz en nuestra Guatemala. Se llama firma de los acuerdos de paz firme y duradera. Firme, que se mantiene; duradera, que se pretende pues que dure por varios años, por toda la vida, si es mejor. Con esto, Guatemala empieza a tener pues una época donde la paz pues se mantenía, donde la paz pues reinaba en nuestro país. Sin embargo, si hablamos de la historia desde ese 1996 hasta nuestros días, pues empezaron pues a surgir varios problemas más. Sin embargo, son problemas que nosotros podemos separar. Hablemos de la delincuencia, hablemos de la drogadicción, del alcoholismo y varias cosas más.
se lograron dar después de este hecho, de este acontecimiento. Sin embargo, pues nosotros podemos tomar decisiones, nosotros podemos crear también movimientos de manera que podemos cambiar la historia de nuestro país, que haya paz, pero paz verdadera, paz donde la gente pueda andar en las calles, donde la gente puede salir a comprar, no importa la hora, sin tener miedo a que le suceda algo. Hablemos pues de eso en otro tema, pero ahora les he presentado varios acontecimientos, 10 momentos históricos en nuestra Guatemala que todos deberíamos de conocer. En este video pues hice un resumen, sin embargo pues si usted quiere sumergirse a la historia de Guatemala es muy amplia, tiene que leer, hay varios libros, varios artículos, varias entrevistas, varios videos principalmente que hablan de la historia de nuestra Guatemala. Métase a la lectura, busque libros, busque videos, de manera de que usted pueda pues encontrar más información que le abra los ojos, que le abra la mente y que usted empiece a conocer la historia de nuestra Guatemala de una forma muy amplia, que cuando a usted le pregunte, mire, ¿qué es el conflicto armado interno de Guatemala?, usted pueda explicarles a las personas que le esté preguntando sin ningún problema, puede pues realizar un resumen, puede comenzar un diálogo, un debate sin quedarse callado. Eso queda en usted, compañero. Por lo tanto, pues yo los invito a que ustedes pues empiecen a investigar, a indagar, de manera que su conocimiento pues sea muy amplio. Gracias por su atención, confío de que con este video pues ustedes pues van a entender un poco más del tema y no duden en preguntar. ¿Tienen dudas? Pregunten. Cualquier cosa, estoy a la orden en cualquier momento. Muchas gracias, que Dios les bendiga, compañeros.